Hola, buenos días de domingo a todas y a todos. Bueno, soy Alicia de Aliteando y aquí estamos un domingo por la mañana. Os cuento que yo estoy en Madrid porque vine el fin de semana a hacer una formación en ISEP, en el trastorno para mis alumnos del trastorno del autismo. Y bueno, íbamos a hablar de esta sesión era de diagnóstico y de evaluación y me quedé bloqueada, así que estoy aquí en el hotel esperando también a ver cuándo pueden abrir las carreteras y puedo volver a casa, pero bueno, mientras tanto seguimos con nuestras tareas de Aliteando y hoy tenemos un directo para mí súper especial. Tenemos bueno, pues vamos a compartir un ratito con María Elena, que es una mamá azul, como ella se denomina. Y el tema que vamos a abordar hoy y que vamos a compartir y a comentar, hola, tiene que ver con los apoyos visuales, ¿vale? Pues es algo que casi va inherente bueno, a la conceptualización que tenemos, ¿no? De cómo podemos ayudar a los niños y las niñas con TEA, pero vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Para ellos es una herramienta fundamental el uso de apoyos visuales porque les ayuda a trasladar la información que es más abstracta, que es más difícil, pero para todos es importante el apoyo visual. Así que, bueno, creo que María Elena ya está por aquí. Espero un poquitito a ver si pide la entrada y ya compartimos. Vale, pues voy a ver aquí, transmitir en directo. Y además es un momento muy especial porque hemos hablado mucho por chat, pero todavía no nos hemos visto las caras. Así que, hola Marilena, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal? días. Ay, qué alegría verte. Encantada de conocerte, ¿ah? Ay, estoy feliz. Te estaba diciendo justo ahora, digo, es un momento súper especial porque es verdad que hemos chateado, hemos hablado, hemos compartido. Además, bueno, creo que se está forjando ahí una relación súper bonita de colaboración y de compartir y que nos presentábamos aquí en directo, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, definitivamente. ¿Cómo estás? Y estaba contando que yo estoy aquí en el hotel atrapada en Madrid. Atrapada, imagínate, sí, es que la cosa se está bastante complicada y se va a complicar un pelín más porque bajan las temperaturas terriblemente y la Eso, nieve va a dejar de ser bonita para hacer unas placas de hielo bastante complicadas. Así que paciencia y paciencia. ya está, Invernalia, the winter is coming. Eso es, aquí estoy, sacando, bueno, yo creo que va también con mucho con mi personalidad, pero pues sacando la buena cosa de cada momento. Ayer además tuve como que parar un ratito, ponerme en medio de una calle, parar porque solo quería como hacer fotos, compartirlo y entonces estaba como más fuera y dije, no, 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 tiempo presente, vuelvo a mí, voy a sentir las sensaciones, voy a escucharme cómo estoy y ver un poquito, ¿no? Así que, bueno, conectadita. Y justo ahora lo que te comentaba antes, estaba terminando una sesión de ISEP, porque, bueno, con este fin de semana tan loco no nos había dado tiempo Claro. a terminar todo el contenido y esta mañana pues dije, venga, madrugón y terminamos. Así que Y estoy como recolocándome, que hemos estado hablando de diagnóstico, y nos vamos a los apoyos visuales, qué importante. Pero antes, María Elena, cuéntanos un poquito sobre ti. A mí me encantaría que compartieras, bueno, pues tu recorrido, tu experiencia personal con el TEA, que nos cuentes un poquito cómo es tu vivencia y cómo decidiste, ¿no? Emprender aquí a compartir tus experiencias, tus conocimientos, bueno, pues todo eso que con tanto valor y con tanta generosidad haces para todas las familias y los profesionales que necesitamos estar en equipo, ¿no? Claro, Así que totalmente. cuéntanos, María Elena. Bueno, definitivamente soy una mamá azul. Me encanta Va. llamarme mamá azul. Quizás por mi recorrido profesional que dejé de trabajar para dedicarme totalmente a mi peque, por mi recorrido profesional decidí pues hacer mi proyecto Príncipe Azul. Yo toda la vida he trabajado en marketing y he Ajá. trabajado en proyectos, desde pensar qué es lo que se necesita de las necesidades de las personas y crear un producto y cómo se hace, cómo evoluciona, cómo yo hago llegar a ese producto. Pues yo dije, bueno, mi producto va a ser mi hijo para que sea independiente.
Y en ese interín de conocer, investigar, porque yo siempre, la gente que ha trabajado conmigo sabe que yo siempre digo, para que tú conozcas mejor a tu enemigo, que es el producto de la otra marca, tienes que conocer ese producto mejor que ellos mismos. Y Ya. entonces me puse a investigar sobre autismo y demás. Hice lo que hace todo el mundo cuando le dan el diagnóstico de autismo. Te dice, tu hijo tiene TEA, tiene autismo. eh, Me pasó como la mayoría de la gente que consiguió un terapeuta, búscate la vida. O sea, Ajá. tienes TEA y eso es que ponte a hacer una dieta. Es lo Ya. único que te dicen, o sea, una tontería. Entonces tú vas a Google, a San Google, metes autismo y te salta un montón de cosas terribles y cosas que no sirven y todo, pero uno esa es la primera cachetada, pues Claro. uno llora, moquea, pasa una, dos, tres, eso es una experiencia personal cada uno, somos nuestras experiencias y uno entra en lo que se llama el luto del diagnóstico, la depresión, la negación, Como todas todo, esas todo fases de eso. duelo, ¿no? En realidad. Ujú. Sí, todo eso, yo pasé por absolutamente todo eso. De hecho, del shock. Mi marido y yo inmediatamente reaccionamos, no pasamos más de una semana en el shock anulados. A la semana salimos del shock a, bueno, a remangarnos las mangas, a ver, a aprender qué es esto. Pero del duelo, yo creo que salí el año pasado, Ya. del duelo, Que ¿no? fue un proceso más largo, ¿no? Es más Sí, sutil, sí, quizá, que también, bueno, está como debajo de ese plan de acción, ese ponente en sí, marcha, pero no deja, claro, es que es un proceso que hay que ir como sanando y ganando. incorporando esa capacidad de adaptación de esta situación nueva. Sí, Bueno, pues vamos a colocarnos también nosotros como sí. nuestras necesidades y emociones, ¿no? Absolutamente, o sea, yo creo que yo en mi shock y corrí hacia adelante, o sea, huí hacia adelante a investigar y todo esto, pero estaba ahí. Yo en Madrid estaba en la Federación de Autismo de Madrid y fui a dar muchas charlas en colegios, di charlas a las asociaciones, a AMPAs de padres e hice un montón de cosas, todo, o sea, a colegios de personas que conocía, de terapeutas que conocía, Ajá. a quien se me ocurriera. Es más, me faltaba era la chapa de cuál Herbalife, o sea, soy mamá azul, pregúntame cómo. ¿A Mira, quién me quiera escuchar? conciencié en los patios, en los parques, en los supermercados, en las gasolineras, en todos lados. Pero bueno, lo único que no me atreví era concienciar, hablar con los peques de la edad de mi hijo. No Ya. podía, no podía. Pero por la federación me pusieron en un 3 y 2 y tenía que ir a peques de 5 años, de 6 años, en noviembre del año pasado. Y yo fui, pero temblando. Fui, hice la presentación y salí eufórica, feliz, contenta. Y salí y entonces abrazo a todos los de la federación, porque todavía se podía abrazar, estamos en noviembre del año pasado. Y les dije, ya, salí el luto. Salí el luto. Primera vez que hablo Esto con un niño ha sido y, lo que y no necesitabas para lloro. impulsar. Sí, o sea, no me quedé con la cuestión de que lo que pudo ser y no fue. O sea, fue algo espectacular. Bueno, ese era mi recorrido. En ese interín, pues, cuando a los 2 años, más o menos, me dieron el diagnóstico, lo primero que me dijeron, tienes que, mi hijo no hablaba absolutamente nada, solamente gruñía. La pediatra de mi hijo me decía, es normal porque tú hablas un dialecto, no hablas español de acá. Yo escolaricé a mi hijo en un colegio bilingüe, entonces decía, tú le hablas en un dialecto, mi marido es italiano, le hablaban en italiano, mi hijo mayor le hablaba en italiano, en el cole le hablaban español, más inglés, y yo le hablaba en mi acento. Entonces dice, tu hijo no habla porque tú lo que tienes pues Tiene un qué poco de cacao, desconocimiento, ¿no? sí, qué desconocimiento, ¿no? Entonces fue un logopeda espectacular que quiero y adoro. Y me dijo, tú tienes que usar apoyos visuales. Quiero y adoro, y ella aprendió después conmigo qué es lo que tiene que comunicar para que nosotros lo hagamos, porque a mí me costó muchísimo. Y yo lo Ujú. hacía porque me obligaba y me daba con un palo cochinero, pum, 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 tienes que hacerlo. Y yo no entendía por qué. Y yo decía, yo llegaba a la casa y le decía a mi marido,
las cosas que me obliga a medicarme, pero yo le presto atención porque ella es la que sabe, pero... y lo hacía sin pasión. Y me puse, entonces tú pones en Google, San Google, apoyos visuales, agendas Apoyos visuales, y te visuales. salen 4.935.000 Chorrocientas. y entonces hay unas rojas, amarillas, verdes, con letras, con Grandes, esto, pequeñas, con colores letras grandes, chiquitas. pequeñas, así en inglés, en francés, en alemán, en chino. Y tú, ¡ah! ¿Qué hago? Y empiezas a estresarte. Y la otra, la logopeda, tienes que usar. Y allí entonces empecé a investigar, a tomarme con calma todo esto y a explicar por qué tiene que usar apoyos visuales. Bueno, lo mío es fácil porque mi hijo no hablaba. Vale. En el interín mi marido me dijo, ¿por qué no haces una especialización en autismo? Porque yo creo que alguno de los dos, tú tienes más tiempo que yo y él mismo me escribió en Fundación Quinta para hacer la especialización. Eso era para terapeutas, para logopedas, para todos, para psicólogos y todo, y la única mamá que estaba allí era yo. Cuando me hicieron la entrevista, se dieron cuenta que como yo había investigado y leído tanto, casi que sabía más que los psicólogos, los terapeutas y Que todo esto. estaban allí. Y entonces me puse a hacer esto y para la graduación había que entregar un caso, y Ujú. me decían, bueno, el caso va a ser tu hijo, ¿no? Entonces yo al final le dije a los directores, digo, mira, yo no quiero un título porque yo no voy a ser terapeuta. Yo quería hacer esto por mi hijo para saber qué es lo que tengo que apoyar. Yo lo que voy a hacer es un manual para padres. Si a ustedes eso les sirve para darme el título de especialista, me Pues tiene sin vale. cuidado. Yo lo voy a hacer porque yo creo que esto es lo más importante que me ha dejado y quiero compartirlo. Quiero que la gente entienda, porque sufrí tanto para entender esto que yo quiero que la gente entienda. Y allí empezó mi recorrido de aprendices visuales, de, de aprendices visuales, que ojo, aprendices visuales es una página web de otra persona que es extraordinaria, de José, de las historias de José, y no tiene nada que ver. Lo que pasa es Ya. que nuestros niños son aprendices visuales, y utilizo la palabra, pero es algo registrado, y hay una web que se Sí, llama Aprendices Visuales y yo no tengo nada que ver con esa web y vale. respeto mucho a todas esas Ahora, personas que hacen un trabajo extraordinario. sí. Ojo, no me demanden. Sí, 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 pero claro, es que encaja mucho, es verdad que, claro, va muy en la línea y además tú lo querías enfocar también en esa, bueno, además partiendo de tu experiencia, de cómo lo hiciste inicialmente, obligada, sin entender nada, e incluso estando muy en contra, ¿no? O muy en desacuerdo con el por qué yo tengo que hacer esto, y el camino que has recorrido es desde la comprensión, el parar, el frenar y el decir, bueno, ahora voy a gestar mi propia opinión y para gestar mi propia opinión y tomar mis decisiones, porque al final la libertad de elección te la da el conocimiento. En el momento en el que yo ya tengo comprensión y conocimiento de las cosas, puedo tomar con libertad todas las decisiones que necesita mi vida y mi entorno y mi hijo y todo lo demás, ¿no? Y que a veces serán acertadas y otras veces serán erradas, pero los errores también te ponen ahí en el punto del aprendizaje. Bueno, pues ¿qué puedo hacer distinto la próxima vez? Pero que, claro, qué interesante, ¿no? Este recorrido. Sí, sí, entonces, por eso es que estoy todo el tiempo, vengo de un país en donde no hay ningún apoyo, perdón, estuve en España en donde tienes todos los apoyos, ¿no? Sí, Pero yo nací en un país en donde no hay ningún tipo de apoyo. Y entonces dije, bueno, he tenido la suerte de estar en un país que me abrazó y que me enseñó. Yo creo que tengo la experiencia profesional para bajar la información, hacer equipos de trabajo, motivar a la gente, hacer coaching. Voy a empezar a ayudar a la gente de mi país. Y entonces abrí la cuenta de Instagram y a empezar a entregar información en lenguaje que se entienda, de la eso gente que es. entienda, porque he leído muchísima coherencia central, de teoría de la mente, que eso es más largo que Sí, tiene teoría de mucha la mente. amiga. Se simplifica un montón, pero tiene mucha amiga, mucha amiga. Y entonces, tratar de bajar y de hacerlo lo más minimalista posible para que las personas entiendan que por qué su hijo es así, que solamente están viendo la punta del iceberg, no están viendo la profundidad de todos los problemas que hay y que sepan
entiendan toda la envergadura del autismo para que encajen, cuando el conocimiento es poder, como lo acabas de decir, que encajen ese conocimiento en específico con las necesidades de su hijo y sepan qué herramientas tienen que buscarles y entender y darles. Entonces, bueno, me dedico a bajar información, la gente me pregunta, yo le respondo, veo por dónde, ahorita quiero hacer un trabajo de investigación de qué entiendes tú por el autismo, pero no para los padres azules, sino para las familias, para que se lo muestren justamente ese tío que dice, dale 3 nalgadas porque ese niño, a ese tío le vas a preguntar qué entiendes por el autismo y todo eso Eso para es. ver cómo puedo enfocar, para darles herramientas a esas madres para que le expliquen al tío, al abuelo, al vecino, a todas estas personas que no tienen puñetera idea qué es el autismo y que no están obligados a entender, porque la gente además se pone de que es que tú tienes que entender. No, vale, nadie nos ha aprendido. Ujú. Tú tienes que darles las herramientas y hacerlo de forma tolerante para que ellos entiendan qué es el autismo y te ayuden y convertirlos en aliados. O sortearlos porque no es imposible y entonces lo quitas y ya está, y te olvidas de esa persona y ya está. Y dos soluciones. Pero Entonces, fíjate qué importante esto que comentas, porque en realidad ahí lo que estás desarrollando es empoderar a las mamás a enfrentar con total soltura el primero yo me coloco, ¿no? Porque es esa primera fase, primero que es para mí el autismo, pero luego yo convivo en sociedad y yo tengo que generar redes y yo me tengo que cuidar. Y para yo cuidarme de mí, tengo que saber cómo reaccionar y cómo trasladar mi vivencia y la realidad de mi niño a las personas que están cerquita y escoger otra vez libremente qué personas quiero que me acompañen en este camino y qué personas no son nutritivas para nosotros, para nuestra familia. Y entonces desde ahí también es como ir haciendo bueno, pues esta red, ¿no? Hilando poquito a poco tejiéndolas. donde el centro es el niño, luego está la familia, las personas que intervienen, ¿no? Y que acompañan también esos procesos de aprendizaje, pero todo eso está rodeado de un contexto social. Y entonces, si yo no soy capaz de trasladar lo que necesito, lo que necesita mi niño a mi madre, a mi suegra, al panadero o escoger esto, claro, se reduce tanto la experiencia de vida de las familias porque al final acaban, ¿no? Acaba como reduciendo por no enfrentar esos desafíos. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacer frente a Claro, ellos. O sea que claro. esta propuesta muy interesante. Hay que hacer varias fases. Primero, entender que tienes un hijo especial. Listo. Ajá, Tu hijo es diferente. Ya está. Lo tienes que entender, asumir y ya está. Segundo, salir del armario. O sea, que no te pueda vergüenza de que tu hijo sea diferente. Sal del armario. Eso no quiere decir que vas a salir gritando, porque el autismo es una discapacidad invisible. Entonces, no sales con una silla de ruedas ni sales gritando esto es un chiste, o sea, yo tengo candidiasis vaginal. No, tú no claro, sales gritando. Tú claro. sales con tu hijo y si ves que en el parque la gente se mosquea de que tu hijo es diferente, te acercas a las personas y le dices, mi hijo tiene autismo, mi hijo es autista. Después, si la gente opina que es con persona con autismo es autista, ya ese es otro tema. Ajá. Pero tú le explicas a las personas y tú tienes que tener un concepto muy rápido, muy sencillo de qué es el autismo, qué es tu autismo, qué es el autismo para ti, para que tú se lo comuniques a esa persona. Yo Totalmente. tengo mi concepto de 30 segundos, mi concepto de 1 minuto, 2, 3 y mi concepto de 3 días. Ah, guau. Dependiendo de cómo capta la persona, voy tú. Y del tiempo que tenga para dedicarme, ¿no? eh, Genial. y así voy. Entonces, bueno, esa es mi experiencia con el autismo y me dedico a enseñar a la gente que lo más importante, la base, el aprendizaje visual, que todo es visual. Mucha gente sigue el blog de Anabel Cornago, Sí. que es extraordinario, que es un gurú en Es autismo. un referente de recursos, ¿verdad? Pero aunque dicen, pero si me pueden decir, no, pero es que yo no veo que ella use Picto, pero es que todo el material que ella trabaja es Es visual, aprendizaje visual y manipulativo. O sea, claramente. entonces, porque la gente cree que
el apoyo visual es solamente pictogramas. Y no, no, Y es no, solamente estructurar el día, no. informar y anticipar. Y es que va mucho más allá. Es de todo. Bueno, es lo que te escribí anoche, que dije, déjame hacer el post, escribir explicando los apoyos visuales que yo uso en el día. Tú usé ayer todos mis apoyos para que entiendan que los apoyos visuales no son para el niño que no habla, sino para el niño que habla. Para ti, para mí, para todos los que nos están escuchando, son indispensables, indispensables los apoyos visuales. Ujú, Y entonces, justamente el desarrollo para que la gente entienda por qué se necesitan los apoyos visuales. ujú. Entonces, déjame mi carpeta de apoyos visuales, de los que uso a diario con mi hijo, porque los tengo clasificados y es lo que uso a cada momento. Escojo cualquiera, pues nada más para explicar que la importancia, esto es un pictograma, los apoyos visuales no solamente son pictogramas, Eso lo es. digo, lo escribo y todo, pero lo importante es que esto, independiente que en este momento que estoy enseñando un pictograma, es permanente, es concreto, no dura, lo Desaparece. pones en la pared y el niño cada vez que necesite recordarse qué es lo que va a hacer, está allí. Está No es disponible. una PP en un teléfono, en el Ujú. teléfono donde juega todo el tiempo, se mete en YouTube. No puedo tener el, el apoyo visual. El apoyo Se visual complica más. Es sí tiene que cierto. estar a la altura de Ujú. de los ojos de la persona y tiene que estar, ser concreto, porque es permanente, no se Eso es. desaparece a menos que lo quites de la pared y lo metas en la carpetica donde lo guardo. Eso es Y importante. además de anticipar, de permanecer esa información, el tenerlo manipulativo es un momento tan maravilloso para trabajar la atención conjunta, para trabajar la conexión, para trabajar las miradas, para trabajar el lenguaje oral, para trabajar la comprensión. O sea, es que te abre un abanico tan grande de posibilidades y luego cuando además empezamos a pasar, ¿no? A empezar a dibujarlo, yo también mi experiencia con los peques es que de repente ellos encuentran que esa vía visual es una vía de comunicación bidireccional. Es decir, que no es del adulto o de la persona que muestra ese apoyo visual, sino que se convierte en una herramienta increíble para ellos, Sí, para resolver millones de cosas que son importantes en el día a día, ¿no? Para trabajar su flexibilidad, porque de repente te dice que no quiere esto y te muestra lo que sí. Entonces es maravilloso que si eso no estuviera disponible, no sería posible que ellos pudieran hacer esos acercamientos, esas interacciones, ¿no? Pero luego vamos más allá, vamos al parque y decimos, bueno, pero si ya tiene lenguaje, ¿yo por qué le voy a acompañar con una imagen? Pues es que esto es ir para atrás, como los cangrejos, estamos yendo hacia atrás. Qué mala, ¿no? Qué mala concepción, porque claro. realmente Lo que pasa es traducimos sí, lo abstracto en concreto y ellos necesitan concreción en las relaciones, en las rutinas, en los cambios, en los pensamientos, en miles de cosas. Entonces, el apoyo visual, claro, es una herramienta valiosísima, ¿no? ¿Cómo claro, ha claro. sido como tu recorrido para ver cómo se cocía en tu cocina todo esto que tú has ido narrando, ¿no? ¿Y en qué punto estás ahora? Bueno, de allí pasé a una aulatea donde me dieron una batería de pictos y de agenda que empecé a utilizar todavía, así como empujándome, ¿no? Ujú. Hasta que entendí y entonces dije, pero estos pictos no me interesan y me compré mi propia plastificadora y empecé a hacer mis propios pictos y yo digo que mis pictogramas están vivos porque hago y deshago y demás. Después tuve que cambiar de aula TEA, lo cambié no porque la aula que yo estaba era maravillosa, pero era educación infantil y las Ajá. aulas TEA en Madrid es como el juego del hambre, ¿no? Para conseguir es complicado, entonces salté a otra aula TEA y tuve otra PT, la PT que yo tenía lloré porque era maravillosa y conseguí otra PT también maravillosa, qué suerte tuve, ¿no?
Y entonces esta PT me da un cuaderno de enlace que me dijo, eso sí, tienes que dibujar. Y yo, ¡ah! ¿En Tienes que dibujar. serio? Y yo, no, yo no sé dibujar. Digo, me pones un circulito y cuatro palitos, o sea, tú dibújame y empieza. Bueno, me obligó a dibujar y aprendí a dibujar y aprendí a hacer historias sociales gracias a que ella me obligó a dibujar. Y entonces pasé de los pictogramas a las historias sociales, explicar ideas mucho más complejas que hablar como quien dice Tarzán. Vamos al parque, luego a casa. No. Es decir, oye, para hacer caca, tienes que bajarte los pantalones, tienes que sentarte en el váter, tienes que la caca tiene que salir del culo directo al váter y explicar absolutamente todo a nivel de dibujo. Y entender que cuando tú tienes un objetivo, si no sirve el apoyo visual que hiciste es porque no porque el objetivo está aberrado, no normalmente no es así, sino porque tu estrategia está aberrada y tienes que empezar a poner el apoyo visual y si a los 3 4 días te das cuenta que no sirve, cambiar el apoyo visual y cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo. Einstein dijo que si sigues haciendo lo mismo, Los conseguirás los mismos mismos resultados. resultados. Entonces Entonces, cambia lo que estás haciendo. Exacto. y cambiaba hasta llegar. Y por fin conseguí el clic. Y digo, llegué al clic y listo. Y Es. así he ido evolucionando. Yo tenía listas escritas porque mi hijo era hiperléxico, es hiperléxico. Eso significa, para la gente que no sepan, que sabe leer desde los 2 años. Sabe leer. No quiere decir que entiende, que tiene comprensión lectora, pero sabía leer. Empecé a trabajar la comprensión lectora y él tenía comprensión lectora y empecé a tener lista porque él no me pedía beber agua, beber refresco, beber nada y tenía la lista en la nevera. Y vino una gran amiga mía especialista, me dijo, es que tú lo estás haciendo mal. No puedes tener la lista, tienes que tener un intercambio de imagen. Tú tienes que obligarlo a que saque la imagen de allí y te la lleve. Porque Tenemos que hacer ese salto de buscar al interlocutor. sí, porque él Está probablemente ahí. lo lea. Si tú no estás al lado, él no te lo va a decir. En cambio, si Exacto. lo coge y te lo lleva, y yo, bueno, llegué, Esto de hice, no dar por sentado, esto ocurre mucho en TEA, ¿no? Que es que mm, damos por sentado cosas que no nos hemos planteado que quizá no está tan claro para él. Entonces es sí, otra vez ir a desmigar los pasitos y ver en qué pasito nos hemos despistado, ¿no? Y qué paso tenemos que mostrar con mayor claridad. Y en este caso es, tenemos que mostrarle que la información realmente tiene su función y tiene un resultado cuando yo busco a una persona con quien compartir esa petición o ese comentario, ¿no? sí, sí. Entonces lo hice y el día siguiente ya me estaba pidiendo beber. O sea, Genial. entonces empecé a poner paneles en absolutamente todos lados, el panel de la merienda, el panel de las pelis, el panel de los juegos, el panel por todos lados, empecé a cambiar y a ponerlo. Cuando decidimos venirnos aquí a Londres, pues empecé a dejar los paneles en español y exactamente igual en inglés, para que él Darle- empezara, cuando él me daba el picto en español, yo le Tú le daba el pictograma en mostrabas inglés, el que te hasta que relacionaba con otro código, ¿no? Otro código al, nuevo. a la semana antes de venirnos para acá, eliminé el español y nada más estaba el inglés. Y así fui haciendo que él Ese fuera. Bueno, ajuste pequeño. en este va y viene, él empezó a hablarme. Él Ah, empezó a decirme, porque una cosa muy importante es que siempre tiene que aparecer la palabra escrita. ujú. Claro, él es hiperléxico, él lee desde los 2 años, pero es que cualquier niño que no sea hiperléxico, ellos son unos grandes decodificadores, y entonces si tú le dejas siempre la palabra escrita, que te sirve para ti, para que tú siempre digas la misma palabra, ellos van a aprender, va a ser menos complicado que aprendan a leer. Entonces, Ujú, tienes que exponerlo siempre a la palabra escrita. Entonces, ujú, él empezó a leer, empezó a hablar y empezó a decirme lo que decía el picto y después a incorporar nuevas palabras. ujú. Pero entonces dicen entre los mitos, pero lo limitas. Bueno, esto es como un niño que no puede caminar y empiezas a hacerle terapia
y empieza a andar en silla de ruedas porque no puede caminar, pero ya puede medio caminar y entonces le das unas muletas y le quita la silla de ruedas. Y cuando ya puede quitarle las muletas para darle un bastón, le quitas las muletas y le das el bastón para que camine más rápido. Y después le tienes que quitar el bastón para que aprenda a correr. Entonces, cuando ya empieza a hablar y a tener, y ya empieza a pedir el agua entonces le quito el panel de intercambio para que él le vuelva a dejar la lista, para que él, a ver si él viene a pedirme esto. Y Ujú. después le elimino, cuando ya veo que ya no, ya puede pedirme el agua con la lista, le elimino la lista para ver si él cuando quiere agua o quiere Coca-Cola o quiere zumo, lo que sea, va y me lo pide. Tú lo vas eliminando todos los apoyos visuales y si ves que lo eliminaste y se paró, lo vuelves a poner. Lo vuelves a poner. Y además es como que realmente los apoyos visuales, lo que tú dices que tus pictos están vivos, es que los apoyos visuales realmente tienen esa vida. ¿Por qué? Porque los apoyos visuales deberían estar al servicio de los niños y no los niños al servicio de los apoyos visuales. Creo que esto es algo que hay que anclar muy bien. Yo no Sí, tengo que impostarte un apoyo visual porque estoy de acuerdo con esta metodología o con esta forma. Yo tengo que conocer los recursos que tengo que conocer a mis chicos y tengo que ver para mi peque cuál es el mejor y en qué momento tengo que poner según qué apoyo visual, ¿no? Entonces, ponerlo al servicio de las necesidades que van cambiando en función del momento evolutivo, del momento que están viviendo, por ejemplo. Hay una cosa fundamental, María Elena, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que hay muchas familias que dicen, bueno, pues sí, yo utilizo el apoyo visual, pero lo utilizo cuando hay algo que contar, algo diferente. Entonces, no funciona. Claro, ¿por qué? Porque para ellos no es un código habitual, no es un código familiar y no es algo de lo que se puedan fiar porque no aparece en su día a día. Y por lo tanto, si tú lo utilizas solo en un momento de cambio, de crisis, de dificultad, ese apoyo visual en ese cerebro estresado no va a ser relevante. Sin embargo, si es si es algo que tú utilizas diariamente, cuando tú tengas algo importante que mostrar, un cambio, eso es lo que a él le va a anclar en la seguridad, se va a fiar de ese apoyo y le va a ser realmente útil. Y entonces es ahí cuando surge la magia, ¿no? Cuando claro. realmente dices, me sirve para un montón de situaciones. Estamos ahora, por ejemplo, con la nevada. Los niños mañana y pasado no van al cole. Si yo no tengo costumbre y él no está familiarizado con esa información extra que complementa otra información, porque nosotros no dejamos de hablar cuando utilizamos un apoyo visual, nosotros no dejamos de utilizar otras claves, ¿no? Entonces, si yo no lo utilizo habitualmente, yo le puedo informar de mañana no vamos al cole, pero como no es relevante para él y no está familiarizado, no le va a ser útil, no va a ser significativo y por lo tanto no va a cumplir el objetivo de acercarnos en la relación, que al final es eso. Para que nosotros podamos estar conectados, tenemos que compartir códigos comunes. Y para eso yo necesito estar estable a nivel emocional. Y para yo tener tranquilidad y no estar estresado, necesito información y concreción. Y entonces es todo eso lo que va cubriendo. Entonces es que va más allá de, bueno, yo le hago los pictos para informarle de lo que va a hacer. Y todos los días hacemos lo mismo y entonces ¿para qué se lo voy a poner? O bueno, es que él ya me pide el zumo, pero bueno, pero es que a lo mejor tú puedes ampliar porque a lo mejor le quieres añadir que en qué vaso lo quiere beber. O sea, Lo que te iba a decir. todo el rato es ir un pasito más allá. Y ahora que esto está conseguido, un pasito más allá, ¿no? Y luego de repente, pues a lo mejor es, pues se lo quiero pedir ¿a quién? ¿A papá o a mamá? ¿Me lo quiero echar yo o quiero echarlo? O sea, quiero decir, pues además me gusta mucho el zumo, pues vamos a la tienda. ¿Y qué vamos a O comprar? qué sabor, el sabor. O sea, El lo sabor. quiero Eso. naranja, lo quiero de guayaba. O sea, Claro, es acompañar pasito a pasito para ir cada vez un poquito más, un poquito más. Y los niños que son muy hábiles a nivel lingüístico también necesitan que traduzcamos esa información social abstracta, un pensamiento, una intención, una frase, un conflicto. Todo eso necesitan también que se lo traduzcamos. Y es tan fácil como llevar un papel, ¿no? Además, que tú también vas como de la escuela pues de Gema, ¿no? Que yo también he bebido mucho de esa escuela y es de Rosa Ventoso, nuestro rotuladorcito rojo, importante, dos importante. asteriscos, y ahí te muestro, ¿no?
para mí fue también muy revelador cuando estaba haciendo las prácticas en el Leucaner con un niño con el que yo acompañaba y le acompañaba desde el cole hasta un centro de terapia y íbamos en metro y era, claro, una locura porque había tantos estímulos, tantas posibilidades, tanta gente, tanto ruido, tantas cosas que podían ocurrir por el camino, que para mí me di cuenta de la necesidad que tenía este niño de que además del acompañamiento que nosotras hacemos, hubiera un acompañamiento visual, ¿no? Para cualquier circunstancia. Y además, fíjate, visibiliza lo invisible del autismo, porque cuando tú con un niño estás haciendo un apoyo visual, con todo ese amor, con todo ese cariño, con esa calma y serenidad, las personas que están alrededor empiezan a mirarte con otros ojos, empiezan a empatizar más con este niño y entonces traduces esas dificultades también a las personas ajenas, ¿no? Entonces creo que también les acerca mucho a la sociedad y les acerca mucho a la realidad, ¿no? Entonces, Sí. bueno, qué potente. Sí. Bueno, y como lo que estaba diciendo, que la gente empieza y puso un mal ejemplo con Picto, que debes empezar por la parte más concreta y menos abstracta, que son objetos reales. De los objetos Eso es. reales pasas a las fotografías, de las fotografías brincas a los pictos y poco a poco y vas viendo si tu hijo va entendiendo. Si no entiendes, echas para atrás. Retrasas un poquito. Ajá. Y ya está. Hay cosas, yo uso muchos pictogramas ahorita, pero hay cosas que uso porque es más fácil tirar de fotos. Tomo fotos con mi Ah, móvil, lo imprimo y ya está, porque me es más fácil. O si no lo dibujo. Yo ahorita que vine a una ciudad nueva, entonces quiero enseñarle los parques, pues los parques, voy al parque, tomo la foto del parque y le digo, escoge cuál parque quieres ir eso es. y entonces le pongo los nombres de los parques para después, le elimino la foto de los parques y le pongo el nombre, para que después nada más le digo los nombres y que él me diga, le digo 3 nombres, y le digo, escoge el parque que quieras, o sea, irle dando primero las herramientas y después se las voy eliminando para darle caña y que él empiece a hablar. Y lo he Ujú. logrado, porque ahorita tiene un pool de palabras impresionante. Y él viene a mí, me habla en español, porque yo siempre me equivoco y le hablo en español primero. Es mi dialecto, como me dijo aquella Claro. pediatra. y, pero mi marido y los tíos le hablan siempre en inglés y él lo que habla se le habla a ellos en inglés y a mí me habla en español. O sea Fíjate que que, se acomoda, ¿no? Al código de cada uno. sí, o sea, que es increíble y está entendiendo muy bien todo dentro de todo este caos COVID y todo lo que nos ha tratado Ay, ¿qué de, sería de- sin los apoyos, verdad? sí, sí, Qué locura. absolutamente. Entonces, Oye, estoy otra cosa tratando. que, Ujú. otra cosa que me parece súper importante es, pero es que yo si utilizo apoyos visuales para anticipar, lo que estoy haciendo es como acompañar y reforzar su rigidez. Totalmente. Es un mito bastante grande. Primero, son rígidos. Son rígidos por todas sus debilidades que tienen, que trato de explicar, que he tratado de explicar en mi Instagram y trato de explicar en el manual para padres de la coherencia central y sus funciones ejecutivas. Entonces, como ellos no tienen el chip de conocer el futuro como nosotros lo conocemos y lo podemos intuir, son muy rígidos. ¿Por qué? Porque les da miedo el futuro. Así como cuando te dijeron tu hijo tiene autismo y te paralizaste y te dio Ujú. terror. Ellos es como si le dijeras a cada momento autismo, 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 y que estuvieras así. Tú tienes que de explicarles qué es lo que va a pasar para que ellos entiendan. Como dijo Rosa Ventoso, el pasado son una serie de imágenes que no entiendo, que aparecen, no entiendo. El futuro es un caos y el presente solo es lo que yo veo. Lo Y que yo puedo comprobar, lo que me puede dar sí, seguridad. el futuro solo existe si me lo demuestran en imágenes. Entonces, nosotros tenemos que explicarle cómo es el futuro. Y ese futuro no tiene que ser rígido, porque una de las cosas, lo único perenne que hay en esta vida es el cambio. Entonces, yo Ujú. le explico, yo tengo que enseñarle a estructurar el día y tengo que yo aprender a cambiar esa estructura y evitar crisis. Y para eso tengo que aprender a usar los apoyos visuales para decir esto era y entonces pongo mi X, no, ahorita no es. Le Esto pongo no, mi X y ahora
alternativa, plan A, plan B, plan C. O sea, yo cuando Es salgo tengo plan A, B, C, D, E. Depende del sitio, tengo hasta triple A, triple B. O sea, tengo un montón de planes dependiendo del sitio que voy. O si no, tengo mi libreta para dibujar. O inclusive si tengo una app en mi teléfono para momentos de urgencia, monto rapidísimo. Solamente lo uso en momentos de estricta emergencia, porque yo todo lo dibujo, todo lo imprimo. más Pero manipulativo, ¿no? Tú eres sí, más bueno, que te da más, quizá es un poco más engorroso inicialmente, pero bueno, una vez que te has familiarizado con el material y que tienes ya ¿no? tu rodaje, realmente si te puedes organizar bien, es que es rápido, útil y muy es útil, fácil, sí. ¿no? Absolutamente. Entonces, la gente dice, pero es que hace como 3 semanas me dijo una madre, es que me da flojera. Yo estaba así, yo en mi tablet diciendo que le explico, que le den en adopción o la convenzo. Ya, Porque me da rabia. Es que me ya. da flojera, me da tanta pereza usar los apoyos visuales. Y tu hijo no habla. Entonces, bueno, Ahí a es como, dejar a ¿no? sí, Claro. pero es que primero no son mágicos, no es que yo voy a ponerle el apoyo y el niño lo va a ver y va a decir, oh, avión. No, es un aprendizaje. Yo tengo que aprender a usarlos, él tiene que aprender a entenderlos y cuando aprendemos los dos esa, esa simbiosis, empieza la magia. O sea, no es mágico per Empieza, se. Empieza la claro. magia de la comunicación, pero hay que hacerlo, hay que dar el primer paso y, y lograr lo que dijiste hace un rato, es justamente ese clic de que el niño presta atención a lo que tú estás diciendo y él empieza a entender que tú te estás comunicando. Y Eso es. entonces, cuando él aprende eso y empieza ese clic, el mundo se te abre. Es Un- exponencial. sí, Exacto. Se abre un mundo de posibilidades inmenso, inmenso. Y la estabilidad emocional es brutal el cambio. sí, es brutal. Es Y un entonces, antes y un después. claro, a partir de ahí, si yo tengo un sistema cerebral tranquilo, relajado y preparado, puede haber aprendizaje, pero un cerebro estresado no puede aprender porque está en modo supervivencia y está en salir airoso del desafío. Por lo Sí, tanto, sí. ni entra el lenguaje, ni entra la persona, ni entra la interacción, ni entra nada. Entra la propia autorregulación a través de otro tipo de cosas que no son, ¿no? Que entonces es fundamental comprender que no es para anticipar, estructurar y mandar lo que hay que hacer. No, No, es para que su sistema cerebral esté relajado y para abrir las ventanas de oportunidad de la atención a las personas, a los sucesos, para que esté conectado con lo que está ocurriendo y no desconectado con sus intereses o con sus estimulaciones y además para ir construyendo juntos nuestra relación para claro. comprender que tenemos que utilizar códigos comunes y el código que compartimos es ese anclaje visual, ¿no? Y todo lo demás se va añadiendo y se va incorporando a ese código común que es el visual, ¿no? Sí. Y otra cosa, creo que hasta ahora todo el enfoque que he dado es a niños pequeños que no tienen lenguaje. Pero ¿qué hay de ese niño de 8 años que le acaban de decir a la madre? Es que el comportamiento de tu hijo es que tiene autismo. Es un autismo de alto funcionamiento y tal. Y entonces a esa madre me dice, es que me acaban de dar el diagnóstico, mi hijo tiene 8 9 10 años, y le digo, tienes que usar apoyos visuales, pero ¿cómo? Él habla. Digo, pero tú no te has dado cuenta que no hace bien los deberes, que le mandas a hacer la cama, a organizar su habitación y no lo organizas, que le explicas lo mismo 50.000 veces y el tío no reacciona y demás, porque el apoyo visual no solamente son pictogramas, y con hacerle una agenda ejecutiva de qué es lo que tienes que hacer o hacerle un flujograma de que para organizar tu habitación, primero haces esto, primero metes esto en el armario, después esto, y haces un flujograma de lo que tienes que hacer, un flujograma de los deberes del cole y todo esto, escrito, o tú solo escribes con él o que él lo escribe, ¿ah? Vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. O sea, no es solamente pictogramas, es de todos, letreros que le puedas poner en la habitación. Fulanito, cuando llegue, Recordatorios, eso sí, es. no, te quitas el uniforme y lo pones en la percha.
O sea, los zapatos los metes adentro del armario. Recuerda, los zapatos siempre en el armario, los calcetines sucios en el bote de la ropa sucia. O sea, se lo pones y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. No es por flojera, es que tiene debilidades en un algo que se llama, en un proceso mentalístico, se llama funciones ejecutivas, y él no se acuerda de todas esas cosas tan tontas y sencillas que hay que hacer, no se acuerda. Y tú Claro, crees que es pereza, que es porque está bravo contigo, porque no, son debilidades. Y se alegra, pero se alegra, no, se arregla con un letrerito, se lo exacto. pega y listo, Mira, se acabó. te Entonces, comparto del otro día un amigo mío que tiene un hijo con autismo y tiene ya, bueno, es adolescente. Y entonces se le olvidaba todo el rato echarse desodorante en la rutina de la ducha. Y es que fue como mágico, ¿no? Me decía, es que fue como mágico. Entonces lo construyeron juntos, primero lo hablaron. Oye, yo me di cuenta de que cada vez es más difícil, que te lo tengo que recordar muchas veces, que se te pasa. ¿Qué crees que podemos hacer para arreglarlo? Fíjate, pues con conversación, con comprensión, ¿no? Pues no sé, pues ¿qué te parece si? Bueno, pues vamos juntos a escribirlo o a dibujarlo. Decidió, ¿cómo que prefieres hacerlo? Dibujarlo. Entonces, él dibujó los pasos a seguir de la rutina de la ducha, 4 pasos, incorporó el desodorante, los pasos a seguir, y chimpún, 3 días el apoyo visual desaparece y ese desodorante ya estaba incorporado. Y es un chaval, pues eso, con mucho lenguaje, muy competente, en secundaria, pero se le atascaba algo tan sencillo como recordar que había que echarse desodorante después de ducharse y antes de vestirse, ¿no? Pues ya está, se le pone un recordatorio y para adelante, ¿no? Pues es que es tan maravilloso. sí, o sea, entonces para que eso lo entiendan las personas, es que cuesta que entiendan. Entonces, por eso que me dedico a explicarle los apoyos visuales que tú necesitas, que yo necesito para decir con eso hacen clic y entienden que esos son apoyos visuales y que los niños también los necesitan, nuestros niños los necesitan más que nosotros mismos. Y con eso hay un antes y un después. Normalmente todas las preguntas de crisis y pataletas que me hacen es porque no tienen apoyos visuales. Lo que tú decías del cerebro absolutamente estresado. Si tú empiezas a anticipar todo lo que va a ocurrir, pues, y le das también recursos comunicacionales. El segundo hito que tienes que enseñar a un niño con autismo es explicarle, es decir sí y no. Cuando tú explicas, es decir sí y no, te cambia. Abre. Primero, a enseñarle los apoyos visuales a anticipar. Y segundo, decir sí y no. Y ya, o sea, ya después todo es mucho menos complicado, es mucho más fácil todo lo que ocurre. Entonces es importantísimo. Qué maravilla. Oye, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida ¿no? Pero sobre todo con integrarlo desde la comprensión profunda, que yo creo que ese es el valor más grande que tú estás desarrollando y es argumentar el fundamento que hay detrás, ¿no? El acercar a la realidad del autismo, de lo que ocurre en su forma de procesar la información diferente y desde ahí incorporarlo como una herramienta más y que no nos dé miedo, que no nos dé pereza, que quizá inicialmente la inversión por el cambio que supone a nuestra rutina diaria esperada o habitual, ¿no? Pues de repente tengo que dedicarle tiempo a esto, pero los beneficios a medio y largo plazo son increíbles. Es un esfuerzo extra que tienes que hacer inicialmente, pero luego os va a facilitar la vida a todos los miembros de la familia, ¿no? Va a acercar mucho la relación, va a potenciar mucho la comunicación, va a hacer que el niño esté más presente. Para mí es tan importante que esto quede claro, es que no es un controlador de conducta, que no estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de lo que hay debajo, como tú decías, del iceberg, ¿no? Hay necesidades que nos están pudiendo cubrir detrás de un comportamiento y si yo soy capaz de ver esas necesidades no cubiertas y cubrirlas con herramientas que son útiles y valiosas para ellos, ¿cómo no vamos a hacerlo? Porque si no, Claro, al final damos palos de ciego, premios, castigos, pero eso lo que cambia es el comportamiento en sí, pero no la necesidad que hay detrás. Entonces tenemos que ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, qué apuesta porque todos nos pongamos ahí las pilas, ¿no?
Absolutamente. Yo la primera vez, el primer día que tuve en el curso de especialización, fue Gema López la que dio la primera clase. Y yo salí de esa clase llorando, llorando, llorando. Me puse en mi coche y lloraba porque entendía, empecé a ver, o sea, esto, porque dio o sea, esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a meter por todo este mundo, por todo esto. Una explicación muy rápida de todo, de algo que yo no entendía. Y cuando yo empecé a entender, me di cuenta, wow, esto es mucho más complicado, mucho más profundo. Pero cuando empecé a estudiarlo, me di cuenta que no era este conocimiento, es que no lo entendemos. Cuando empecé a entender y dije, pero esto no es tan terrible como pensé. Lo que pasa es que uno tiene miedo a lo desconocido y Y cuando a yo desaprender. desaprender lo aprendido, que es algo que también digo mucho, ¿no? Yo tengo un Sí, hijo mayor neurotípico y entonces todo lo que hice con él pues no me sirve. Entonces he tenido que desaprender absolutamente todas las cosas que he hecho con él para aprender a hacer cosas con mi segundo hijo. Entonces, cuando tú te das cuenta de que no hay que tenerle miedo, sino que entender que son otro tipo de necesidades y que no son absurdas, solamente que tienes que poner otro tipo de esfuerzo eso y es. que a fuerza de palitos y circulitos aprender a dibujar un poco mejor. Y la gente dice, pero es que dibuja muy bien. Y digo, pues, también dicen eso de Picasso. O sea, Mira, al final yo digo mucho, a mí mis niños entienden mis dibujos. Ya está, ya que no está. son ni buenos ni malos, que también es una cuestión de práctica, pero en realidad con que lo entienda tu peque es suficiente y lo va a entender porque van a ser tus dibujos, que como los haces habitualmente, van a ser significativos, porque tú Claro. los haces acompañados de un contexto y de una acción. Por lo Y tanto, que lo ya está, lo entiendan. ancló. Si ellos son buenísimos, tú puedes hacer un churro, pero ese churro siempre significa churro, ¿sabes? Claro. Entonces, cualquier dibujo churrero vale, porque va a ser el que para él es significativo y ancla con un significante. Entonces, ya está, para adelante. Nosotros tenemos la suerte aquí de que podemos ir a Lidl o podemos ir a Carrefour o poder ir a cualquier sitio y compramos una plastificadora cuando las traen y que nos cuesta nada, 10 euros y compramos el paquete de foil De para plásticos, y ya está. Y eso es, pero hay países que no tienen esa factibilidad. Nosotros tenemos nuestros ordenadores, nuestras tablets, nos metemos en Arasaki, bajamos el pictoselector y pam, pum, pam, y lo hacemos rapidísimo. Pero hay sitios del país donde yo vengo que no tienen esa oportunidad. Y yo tenía una mamá que aprendió después de que yo le diera hasta por el blanco del ojo, porque le pegué mucho, le jalé mucho las orejas, empezó a usar papeles de reciclaje, porque esto está ajá, escrito, y con lápiz o con boli empezó a dibujar y cuando se dio cuenta de que ella, o sea, porque decía, yo no tengo plastificadora, no tengo ordenador, no tengo. Digo, pero dibújalo, dibújalo. Cuando ella empezó a dibujar, dice que ahorita ha enseñado a todo su pueblo a dibujar. Y ella, todo el pueblo, cuando tienen papeles para votar, algo se que los guardan decir, le para dibuja. llevárselos a ella, para su hijo, para ella pueda dibujarle las instrucciones a su hijo. O sea, que no, las ganas es lo que hace que tú crees las oportunidades. Y tú Soluciones tienes que, creativas, ¿verdad? Ante un sí, desafío. Al final es decir, la finalidad cuál es? Traducir la información, la comunicación, la vida, la vivencia en algo concreto, pues ¿qué herramientas tengo? ¿Qué recursos tengo? Pues estos son los que voy a poner al servicio de mi niño, ¿no? Que es lo que queremos, ponerlo todo lo que podamos al servicio de los peques. Oye, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, María Elena. ha sido muy rica la conversación. Me ha encantado. Sí. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Y Bueno, luego yo aviso que también has hecho, bueno, has sido súper generosa y también en Aliteando te vamos a tener ahí presente ahí un poquito. Pero ¿dónde te podemos encontrar a ti? Muchos te conocen, pero para los que sí, no. en Instagram estoy como Medriosan, Ujú. la cuenta la deben tener allí. Y en Twitter participo poco, pero también me meto en Twitter como Medriosan. Yo creo que ponen Medriosan en Google y aparece Y toda mi aparece vida. Hasta perfecto. en YouTube tengo cosas en Medriosan. Eh,
pero hasta mi Gmail es medriosan@gmail, o sea, con Vale, Medriosan estoy en todos lados. pues Mi blog es Medriosan también, o sea, que por yo todos lados. invito a todas las personas que te googleen, que te busquen, porque, bueno, porque lo trasladas desde un lugar que combina mucho esa parte personal, familiar, de vivencia, de haberlo pasado por tu cuerpo, por tus sensaciones, por tus frustraciones y por tus alegrías y éxitos, y eso es lo que compartes con total transparencia, y a la vez das ese soporte de argumentación, ¿no? Y de decir, además empatizo con él, a mí tampoco me apetecía, a mí también me parecía raro, a mí también me parecía difícil, pero di un saltito más y además esa parte de poder traducir, poner las gafas, ¿no? Yo siempre digo que el desarrollo típico va como por este camino, ¿no? Del desarrollo normal y nuestros niños es que no es que vayan por detrás, es que van por un camino alternativo. Entonces nosotros tenemos que ver que ellos tienen un camino alternativo y nuestra tarea es crear un puente que nos una, que nos conecte. Yo no puedo llevarle a mi camino, ni irme yo al suyo, porque vivimos en una sociedad donde hay muchos patrones normotípicos y nos tenemos que regular por esas reglas, ¿no? Entonces, en realidad, el truco está en decir cómo yo puedo construir este puente para que los dos podamos encontrarnos en un punto común, que a veces va a estar más cerca de la tipicidad y otras veces va a estar más alejado, ¿no? Pero ese es el tránsito y ese es el truco. Y entonces un apoyo visual lo que hace es crear un puente muy sólido entre estas dos vías de procesamiento cerebral, ¿no? Entonces, bueno, os invitamos a que cotilleéis a María Elena, bueno, pues es que es muy, Gracias. bueno, das mucha luz a muchos niveles, ¿no? Y luego, pues, bueno, que yo te he pedido, porque yo soy muy pedigüeña, y he dicho, oye, ¿y si tú escribieras algo para la web de Aliteando, qué te parecería? Y tú rápidamente te has puesto ahí, clic, 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 y ya lo tenemos preparado, lo voy a preparar en estos días, a ver, con esta locura de nieves y de atrapamientos en ciudades, cómo lo puedo gestionar, pero en un par de días lo tenemos ahí, así que también te vamos a tener la suerte de poder leerte y espero que sea la primera de muchas colaboraciones. ¿Cómo no? Tú me dices y yo te Y ayudo ahí de alguna trabajamos. manera. Sí, porque le hablo a mi espejo. O sea, normalmente lo que hago es hablarme a mí misma. O sea, no invento nada. O sea, yo sé la importancia del agua porque caminé por ese desierto. Entonces, no es algo que no conozca. Claro. Lo conozco, lo he pateado, he llorado, he sufrido, he reído y he soñado igualito. Ajá, O sea, pues. que lo que quieran, me preguntan y yo aquí estoy para ver. Y cuando no sé nada, digo, no, pues, a veces me Pues preguntan tengo cosas de dudas. adolescencia y digo, oye, no tengo ni Eso. idea, mi hijo tiene 7 años, Mira, nos pero dicen por aquí que muchísimas gracias, les ha encantado escucharte, me alegra un montón. Yo quiero agradecértelo de verdad de corazón y sobre todo porque, bueno, quizá mi misión en la vida o mi propósito en realidad tiene que ver con intentar traducir todo lo posible a nuestros niños, ¿no? A nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos, para que formen parte de la vida, para que estén aquí para que podamos aprender de ellos tantas, tantas cosas, que revisemos tantas cosas nuestras que no son importantes, ¿no? Y oye, sobre todo dar ese soporte a las familias que no se sientan solas, que no piensen que no hay posibilidad de compartir experiencias, que ya solo con eso, con encontrar a alguien que pasa por tu misma situación, eso ya te impulsa, te permite, ¿no? Y te ayuda. Así que gracias infinitas por acompañar en este ratito, por estar cerquita y por mostrarnos toda tu vivencia y tu experiencia. bueno, gracias a ti por haberme invitado a tu cuenta y bueno, Nos cuenta vemos conmigo, prontito. seguro. Gracias, pues. Un beso gigante. Hasta luego. Y Adiós. cuídate, cuídate. Igual, igual. Chao. Nos despedimos de todos. Nos vemos el... Ah, lo vamos a grabar en la IGTV, ¿eh? Para quien no haya estado aquí atento, lo van a tener. Un Vale. besito fuerte. Nos vamos todas. Chao. Chao, chao. Chao.